Noviembre de 1975. Nueva York. Una mujer recibe el número de noviembre de la revista Esquire. Lo abre por la página marcada. Lee, y no vuelve a hablar nunca más con el hombre que escribió esas líneas. Ese hombre era Truman Capote, el escritor más brillante de su generación. El hombre que había convertido el crimen en literatura con En sangre fría, que había inventado a Holly Golightly y a todo el universo de Desayuno con Diamantes, que había llenado el Plaza Hotel con 500 invitados vestidos de negro y blanco, en la que la prensa llamó la fiesta del siglo. El hombre más ingenioso, más cruel y más adorado de cualquier mesa en cualquier ciudad del mundo occidental durante más de 2 décadas. Y además, el único confidente real de esa mujer, el único que sabía todo, absolutamente todo. La mujer era Barbara Paley, Babe, para todos los que la conocían, considerada durante décadas la mujer más elegante de América, la más fotografiada, la más imitada, la que aparecía en portadas y en listas de las mejores vestidas del mundo, la que con un pañuelo anudado al asa de su bolso había desencadenado una tendencia que millones de mujeres copiarían durante años sin saber exactamente de dónde venía. La esposa de William Paley, el fundador de CBS, el hombre que construyó la televisión moderna tal como la conocemos, la anfitriona de las cenas más codiciadas de Nueva York, la mujer perfecta. Y eligió morir sin perdonarlo. Tenía en ese momento 4 años de vida. Estaba diagnosticada de cáncer de pulmón terminal. Sabía exactamente lo que le quedaba. Y en esos 4 años, hasta que murió el 6 de julio de 1978, un día después de cumplir 63 años, no contestó al teléfono cuando él llamaba. No respondió las cartas. No abrió la puerta. No envió ningún mensaje a través de ningún intermediario. Murió rodeada de su familia, en su apartamento de Manhattan, sin haber dicho una sola palabra más a Truman Capote desde 1995, aquella noche de noviembre en que leyó lo que él había escrito sobre ella. Capote no fue invitado al funeral. Esta es la historia de la mujer perfecta. Y del único hombre capaz de demostrar que eso era mentira. Y también la historia de por qué esa demostración lo destruyó a él, igual que la destruyó a ella. Para entender a Babe Paley hay que entender primero a su madre. Catherine Cushing era la esposa del neurocirujano más famoso de América, el Dr. Harvey Cushing, profesor de cirugía en Johns Hopkins, Harvard y Yale, un hombre que en una época en que operar el cerebro humano era considerado poco menos que hechicería, había convertido la neurocirugía en una disciplina rigurosa, documentada, científicamente fundada. Había ganado el premio Pulitzer en 1925 por su biografía del médico William Osler. Era, en todos los sentidos posibles, el tipo de hombre cuyo nombre abría puertas. Tenía dinero, tenía prestigio, tenía conexiones en las universidades más importantes del país, y tenía 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Las 3 niñas eran Minnie, Betsy y Bárbara, la más pequeña de todas, la que por ser la favorita del padre desde que abrió los ojos, se ganó para siempre el apodo que la acompañaría toda su vida y que terminaría siendo más real que su nombre de pila. Babe. Catherine Cushing, la madre, entendía el mundo con una claridad que pocos se atrevían a articular en voz alta, pero que toda la alta sociedad americana, de los años 20 y 30, comprendía perfectamente. En ese mundo, en ese momento histórico, una mujer bien nacida tenía exactamente una herramienta de poder disponible: el matrimonio. No como sentimiento romántico, sino como posición estratégica, como palanca para acceder a un mundo que de otro modo permanecería cerrado, como mecanismo para traducir la elegancia y la belleza en influencia real y duradera. Catherine lo sabía con la certeza de quien ha observado el sistema desde dentro durante décadas y crió a sus 3 hijas para ejecutar esa estrategia con la misma precisión y disciplina con que su marido operaba cerebros. No era cinismo, o no era solo cinismo, era también la única forma de moverse en ese sistema sin quedarse aplastada por él. Y las Cushing lo ejecutaron con una eficiencia que habría hecho palidecer a cualquier director ejecutivo de Wall Street. Minnie se casó con Vincent Astor, heredero de una de las fortunas más antiguas
y consolidadas de América. Betsy se casó con James Roosevelt, hijo del presidente Franklin D. Roosevelt, el hombre más poderoso del mundo occidental en ese momento. Los periódicos las llamaron las fabulosas hermanas Cushing, y el apodo se pegó porque era exacto. 3 mujeres que en una sola generación habían tomado el apellido de un cirujano, por brillante que fuera, y lo habían convertido en acceso a las familias más poderosas de América. La sociedad entera las miraba como si fueran parte de algo más grande que ellas mismas. Y Babe era la más joven, la más observada, la que llevaba sobre los hombros toda la expectativa acumulada de las anteriores. Pero antes de que el futuro llegara, llegó el accidente. En los primeros meses de 1934, Babe Cushing volvía en coche de una fiesta en Long Island con su acompañante cuando el vehículo chocó. Tenía 19 años. La fuerza del impacto le arrancó los dientes delanteros y le dejó la cara llena de contusiones, manchas y cicatrices. Lawrence Limer, el biógrafo que años después escribiría Capote's Women, el libro en que se basa la serie de televisión Feud de Ryan Murphy, la describe en esos días como una masa de moratones, manchas y cicatrices. Durante semanas caminó por Boston con un pañuelo de gasa chifón tapándose la mitad inferior de la cara, para esconder lo que la cirugía reconstructiva todavía no había terminado de reparar. Cuando llegaba visita, se tapaba. Cuando salía a la calle, se tapaba. El pañuelo de gasa se convirtió en su segunda piel durante aquel invierno y aquella primavera. Cuando se curó, algo extraño había ocurrido que nadie en la familia había previsto. Sus dientes postizos le habían dado una sonrisa más perfecta que la que tenía antes del accidente. La cirugía había rehecho sus rasgos con una precisión que la naturaleza nunca habría alcanzado por su cuenta. Babe Cushing salió del accidente siendo técnicamente más hermosa que cuando entró. Limer escribe que quedó impoluta, y quizás más hermosa todavía. Pero lo que nadie supo entonces, lo que Babe nunca contó a nadie hasta mucho después, era que durante esas semanas bajo el pañuelo de gasa, mirando al espejo una cara que no reconocía como suya, había aprendido la lección más importante de su vida. La lección que lo explica todo. La perfección no es natural. La perfección se construye. Y una vez construida, hay que defenderla cada día, cada hora, cada vez que alguien te mira, porque en el momento en que bajas la guardia el accidente de 1934, vuelve, en alguna forma u otra, a recordarte que por debajo de todo eso eres una masa de moratones y cicatrices tapadas con un pañuelo de gasa. Esa lección le duró 44 años, hasta la noche en que Truman Capote la destruyó con 11.000 palabras publicadas en una revista de papel satinado con una tirada de 1.000.000 de ejemplares. En octubre de 1934, el mismo año del accidente, Babe fue presentada en sociedad como debutante en Boston. Asistieron varios hijos del presidente Roosevelt, que era cuñado de su hermana Betsy. Su debut llamó la atención de media ciudad en plena Gran Depresión. Que una familia gastara tanto en un baile cuando el resto del país hacía cola para comer, era, en sí mismo, una declaración de poder. La sociedad tomó nota. Las columnas de los periódicos la mencionaron. Los fotógrafos la buscaron. A los 19 años, Babe Cushing ya era un nombre. Al año siguiente se mudó a Nueva York, donde sus hermanas ya habían establecido posición. Trabajó en varios empleos del mundo de la moda antes de llegar, en 1938, a Vogue como editora de moda. Su posición en la revista le daba acceso a la ropa de los grandes diseñadores, habitualmente cedida a cambio de visibilidad y de la imagen que generaba el hecho de que Babe Cushing llevara puestas tus prendas, lo que la convirtió en un laboratorio viviente de estilo. Aprendió a mezclar joyas carísimas de Fulco di Verdura y Jan Schlumberger con piezas baratas de bisutería, a llevar el pelo gris en vez de teñirlo en una época en que eso equivalía públicamente a rendirse, a hacer el traje pantalón elegante mucho antes de que nadie lo considerara posible. En 1941, la revista Time la eligió la segunda mujer mejor vestida del mundo, solo por detrás de Wallis Simpson, la duquesa de Windsor. Babe Cushing tenía 26 años. El mecanismo de la perfección funcionaba a plena potencia, y el mecanismo, una vez en marcha, no se detenía.
El primer matrimonio llegó en 1940. Stanley Grafton Mortimer Jr. era un heredero del petróleo, nieto de uno de los fundadores de la Standard Oil, atractivo, de buena familia y exactamente del tipo que Catherine Cushing tenía en mente para su hija menor. La boda se celebró en septiembre de ese año, en la iglesia episcopal de East Hampton, Nueva York. Hubo fotos en los periódicos. Hubo menciones en las columnas de Sociedad. Todo estaba en su lugar. Tuvieron 2 hijos, Stanley Grafton Mortimer III y Amanda J. Mortimer, que más tarde se convertiría en Amanda Burden, una de las figuras más influyentes del urbanismo neoyorquino de los años 70 y 80. Directora de planificación de la ciudad bajo el alcalde Michael Bloomberg. La hija de un matrimonio fallido que construyó algo propio. Pero eso vendría después. Primero vino la guerra, y la guerra hizo lo que la guerra hace. Convirtió a Stanley Mortimer en un hombre diferente. Su estancia en la Marina lo dejó, amargado, con problemas de alcohol, incapaz de volver a ser la persona que había sido antes de los barcos y los combates y los meses en el océano, lejos de todo lo que conocía. Según personas cercanas al matrimonio, se volvió irascible y difícil de manera sostenida. En 1946, Babe solicitó el divorcio. Obtuvo un acuerdo económico basado en un fondo fiduciario para el mantenimiento de los niños. El escándalo, pequeño pero suficiente, se convirtió en combustible para las columnas de cotilleos de la alta sociedad neoyorquina. Pero Babe ya tenía puestos los ojos en otra parte. William Samuel Paley era, en 1946, el hombre que había construido CBS desde una pequeña cadena de radio hasta el mayor y más poderoso imperio de comunicación de América. Había nacido, en 1901, en el barrio judío del West Side de Chicago, hijo de inmigrantes ucranianos que fabricaban puros. Cuando su padre Samuel trasladó el negocio a Filadelfia y se convirtió en millonario, William tenía 12 años y ya había tomado una decisión que lo retrata mejor que cualquier biografía. Le añadió la inicial S a su nombre. No correspondía a ningún nombre real, confesó él mismo décadas después con absoluta despreocupación. Solo sonaba mejor. Solo se sentía más de lo que quería ser. Ese instinto de convertirse en algo más de lo que el azar le había asignado al nacer lo acompañaría toda la vida. A los 26 años fue nombrado presidente de CBS. En los años siguientes contrató a Jack Benny, Bing Crosby, George Burns y Gracie Allen, robándolos de otras cadenas, construyó el modelo de negocio de la publicidad en radio y luego en televisión que todavía rige los medios de comunicación modernos. Y convirtió CBS en la cadena más importante de América, con programas que van desde los Beverly Ricachones hasta 60 minutos, desde Todos en la Familia hasta las primeras transmisiones de la Segunda Guerra Mundial. Para 1946, Bill Paley tenía poder real, dinero real y colecciones de arte que rivalizaban con museos públicos. Tenía un Picasso de 7 pies colgado en el vestíbulo de su apartamento. Tenía conexiones en Washington, en Hollywood, en las capitales europeas. Pero tenía un problema que el dinero no podía resolver directamente y que lo irritaba de una manera que las personas que lo conocían bien no tardaron en identificar. Su herencia judía lo excluía de los clubs de campo de Long Island, que eran el centro de gravedad social del mundo en que quería moverse. A pesar de toda su riqueza, a pesar de todo su poder en los medios, el antisemitismo silencioso, pero absolutamente efectivo, de la alta sociedad anglosajona, lo mantenía fuera de ciertas puertas. Y Bill Paley, que había añadido una inicial inventada a su nombre, con 12 años para sonar más de lo que era, no toleraba ninguna puerta cerrada. Necesitaba a alguien como Babe Cushing, WASP de Boston, hija de un académico de Johns Hopkins y Harvard, hermana de la cuñada de Roosevelt, debutante en los tiempos de la Gran Depresión, editora de Vogue, segunda mujer mejor vestida del mundo según Time. Babe era exactamente lo que Bill necesitaba en el espacio social, donde el dinero solo no era suficiente. Y Babe Cushing necesitaba a alguien como Bill Paley. Su primer matrimonio había terminado. Tenía 2 hijos. El fondo fiduciario del acuerdo de divorcio le daba cierta comodidad, pero no la clase de vida para la que su madre la había preparado. No la escala, no la permanencia.
no el peso real. Lawrence Limer, el biógrafo que entrevistó a docenas de personas cercanas a ambos para escribir Capote's Women, lo describe con una precisión que ninguno de los dos habría usado nunca en voz alta, pero que todos los que los conocían comprendían perfectamente. Babe le daba a Bill acceso a la haute société y gusto refinado, y Bill le daba a Bab el dinero para vivir como ella, y su madre creían que había nacido para vivir. Su generosidad hacia ella no era altruismo, era una inversión inteligente para que ella jugara el papel para el que él la había contratado. Ese papel era el de la señora William S. Paley, esposa perfecta del fundador de CBS, anfitriona insuperable, emblema de todo lo que el dinero puede comprar cuando sabe exactamente cómo gastarse. Se casaron el 28 de julio de 1947 en Manhasset, Nassau County, Nueva York. La ceremonia tuvo lugar 4 días después de que el divorcio de Bill, de su primera esposa, Dorothy Hart Hearst, fuera oficial. La alta sociedad tomó nota del intervalo. Dorothy, quien describió a Bill como frío como el hielo, se fue de la ciudad durante un tiempo. Los Paley se instalaron en un apartamento de lujo en el Hotel St. Regis, decorado por el interiorista Billy Baldwin, con paredes de algodón estampado y un esquema de colores rosa y salmón, diseñado específicamente para que la piel de sus ocupantes resplandeciera bajo cualquier luz. Los fines de semana se trasladaban a Kiluna Farm, en 80 acres en Manhasset, Long Island, donde una sucesión de arquitectos y diseñadores de jardines habían convertido la finca en algo que parecía sacado de la ilustración central de una revista de vida perfecta. Tuvieron 2 hijos más juntos, William T. Paley y Kate Cushing Paley. La vida exterior era exactamente lo que debía ser. Babe fue nombrada en la lista de las mejores vestidas 14 veces a lo largo de las décadas siguientes. Fue incluida en el Fashion Hall of Fame en 1958. Compraba colecciones enteras de Givenchy y Valentino. Una fotografía suya con un pañuelo anudado al asa del bolso desencadenó una tendencia que millones de mujeres imitaron en todo el mundo durante años. Hizo los trajes pantalón elegantes antes de que nadie lo considerara posible. Permitió que su pelo encaneciera cuando el estándar social exigía esconder la edad. El diseñador Bill Blass, que la conoció durante décadas, dejó escrito algo que la resume mejor que cualquier descripción más elaborada. Nunca la vio pasar desapercibida. Que lo que notabas era Bab, no lo que llevaba puesto. Que era ella la que iluminaba la ropa, y no la ropa la que iluminaba a ella. El escritor Oscar de la Renta lo expresó de otra manera. Lo que sea que llevara puesto, lo llevaba de una forma que nunca olvidarías. La vida exterior era perfecta, como siempre había sido perfecta, como siempre tendría que ser perfecta. Pero hay una diferencia fundamental entre construir una vida perfecta y vivir en una. Y esa diferencia es exactamente lo que Babe nunca le contó a nadie, excepto a Truman. Bill Paley era un genio. Eso está fuera de toda discusión. Construyó CB ase de la nada, de los puros cubanos de su padre y de un instinto para comprender lo que el público americano quería escuchar y luego ver antes de que el público americano supiera que lo quería. Inventó el modelo de negocio de la publicidad radiofónica que todavía rige los medios de comunicación actuales. Fue uno de los coleccionistas de arte más importantes del siglo XX, cuya donación al Museum of Modern Art incluye obras maestras de Matisse, Cézanne, Gauguin y Picasso, que todavía hoy están en las salas más visitadas del museo. En 2022, cuando el MoMA subastó parte de la colección Paley en Sotheby's, obtuvo más de $83 millones. Cuando Bill murió en 1990, entre quienes hablaron en su funeral estaban David Rockefeller, Henry Kissinger y Walter Cronkite. El New York Times lo describió en su obituario como un visionario del siglo XX, con las ambiciones de un varón ladrón del siglo XIX. Y era, en palabras de uno de sus amigos más cercanos, cuyo nombre los biógrafos han registrado sin ambigüedad. No un amante de mujeres, sino un mujeriego. La productora teatral, Irene Selznick, que fue amiga de Bill durante más de 6 décadas, lo describió con una mezcla de afecto y exasperación perfectamente calibrada que vale más que cualquier otra descripción,
siempre tuvo el ojo y la mano vagabundos. Su primer matrimonio había terminado cuando un periódico publicó la nota de suicidio que le había escrito una novia anterior. Mantuvo durante un año entero una aventura con la estrella del cine mudo, Louise Brooks, conocida en toda América como la chica Haití del Hollywood de los años 20, a quien siguió manteniendo económicamente el resto de su vida, largo tiempo después de que la relación terminara. Con Babe, el patrón tomó una forma específica, sistemática y particularmente cruel en sus detalles. El tipo de mujer que buscaba Bill fuera del matrimonio era el opuesto exacto a su esposa en todo lo visible. Exuberantes, rubias, del estilo de Marilyn Monroe, exactamente la antítesis de la elegancia contenida que Babe representaba. Las buscaba en bares y clubs, se iba a Hollywood en viajes de negocios que todo el mundo en el entorno inmediato sabía que eran otra cosa. El periodista y amigo de la familia que describe la situación con franqueza en los archivos, dice que Bill Paley era merciless con su mujer. Exigía que fuera absolutamente perfecta en cada aparición pública, mientras él la criticaba en privado cada vez que bajaba la guardia, y al mismo tiempo la engañaba con mujeres que no compartían ninguno de los valores que le exigía a ella. Las consecuencias sobre Babe fueron profundas y sostenidas. Biógrafos y personas cercanas documentan que empezó a creer que no resultaba atractiva, que había algo fundamentalmente defectuoso en ella que ningún vestido de Givenchy podía corregir. Fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día. Mantenía un cuaderno de notas dorado, un detalle que los biógrafos mencionan repetidamente como emblema de todo lo que estaba mal en ese matrimonio, en el que apuntaba cada crítica que Bill le hacía sobre su aspecto, su comportamiento, su manera de estar. Según personas muy cercanas a ella, en algún momento durante los años más duros del matrimonio, intentó quitarse la vida, en más de una ocasión. Para sobrevivir dentro de eso, Babe construyó su propio sistema paralelo. Lo que ella llamaba sus hombres que hacen reír. Hombres ingeniosos, urbanos, en su mayoría completamente platónicos, con quienes practicaba la conversación y el encanto y la ligereza que Bill nunca le daba. Hombres que la miraban y veían a Babe y no a la señora Paley, que la hacían sentir que la persona debajo de todo el aparato de perfección tenía valor propio y no solo valor instrumental. Los biógrafos documentan también al menos 2 aventuras en los años 60. Una con un embajador americano durante varios meses y otra con un banquero que llegó a ser lo suficientemente seria como para que Babe considerara por primera y única vez la posibilidad real de divorciarse de Bill. Ambas relaciones terminaron, y Babe siguió siendo la señora Paley y siguió siendo más infeliz. Lawrence Limer escribe algo sobre su vida social que define la arquitectura entera de su existencia y que explica todo lo que viene después. Babe no tenía amigos en el sentido convencional del término, porque la confianza era demasiado arriesgada. Cualquier confidencia podía ser usada contra ella o contra su marido. Cualquier debilidad mostrada en el contexto equivocado podía convertirse en arma. Babe había aprendido esa lección en Boston, de su madre, antes de que llegara el accidente, y el accidente la había confirmado, que por debajo de la perfección visible había algo vulnerable que había que proteger con una vigilancia constante y sin excepciones. Cualquier confidencia podía ser usada contra ella, salvo una, salvo la que le hacía a Truman. El encuentro entre Babe Paley y Truman Capote empezó con un malentendido que décadas después seguía siendo una de las anécdotas favoritas de ambos. Un amigo común le preguntó a los Paley si podía llevar a Truman a una de sus vacaciones. Los Paley dijeron que sí, convencidos de que les estaban presentando al presidente, Harry Truman, que era un conocido del círculo. Cuando llegó aquel hombrecillo de 1,70 m con voz aguda, cara de querubín adulto, talento para la conversación que quitaba literalmente el aliento y la capacidad de hacer reír a cualquiera en la primera frase, quedó claro el error. Y sin embargo, nadie lo mandó de vuelta. Truman Capote tenía a estas alturas una biografía que hacía palidecer cualquier novela que hubiera podido escribir. Nacido en 1924, en Nueva Orleans, con el nombre de Truman Streckfus Persons, hijo de un vendedor de seguros itinerante y de una mujer joven y bella
que no tenía ningún interés en criar a nadie. Sus padres lo dejaron al cuidado de parientes lejanos en Monroeville, Alabama, donde creció en una casa sin lujos, pero con una libertad peculiar que formó su mirada de escritor. Publicó su primera novela, Other Voices, Other Rooms, a los 23 años, y la fotografía que apareció en la contraportada, él recostado en un sofá con una expresión entre desafiante y seductora, se convirtió por sí sola en un escándalo y en una sensación nacional. Era abiertamente gay en una época en que la homosexualidad era todavía ilegal en la mayor parte de los Estados Unidos. Conocía a Marilyn Monroe, que lo llamaba su mejor amigo. Conocía a Jackie Kennedy. Norman Mailer dijo de él en 1984, el año de su muerte, la frase que lo resume mejor que cualquier otra. Su talento era su amigo. Su logro fue su vida social. Y en el sistema social perfectamente calibrado de la alta sociedad neoyorquina, Truman Capote ocupaba el lugar estructuralmente más útil que podía existir, el del ingenioso, brillante, absolutamente inofensivo acompañante gay, que podía asistir a cualquier cena, hacer reír a cualquier anfitriona, entretener a cualquier marido aburrido y no amenazar a nadie. Era el tipo de hombre que una mujer como Babe podía dejar entrar hasta el núcleo absoluto de su vida sin que nadie en el exterior levantara una ceja. Y él lo sabía, y lo usaba, y al mismo tiempo lo sentía de verdad. Capote tenía un nombre para el pequeño grupo de mujeres que comprendían su círculo más íntimo. Los llamaba sus cisnes: Babe Paley, Slim Keith, que había estado casada con Leland Hayward y que más tarde contraería matrimonio con Lord Keith; CZ Guest, la rubia de Boston Brahmin, que fue la primera ganadora del premio Fashion Icon de los diseñadores americanos; Marella Agnelli, la esposa del presidente de Fiat; Gloria Guinness, la heredera mexicana; Lee Radziwill, la hermana menor de Jackie Kennedy. Hay ciertas mujeres, escribió Capote, que aunque quizás no hayan nacido ricas, han nacido para ser ricas. Sus cisnes encarnaban eso con una precisión que él encontraba hipnótica. Eran hermosas, elegantes, ricas y poseían un ingenio social que las hacía magnéticas en cualquier habitación que entraran. Las coleccionaba como otros coleccionaban arte. Las estudiaba, las escuchaba, aprendía de ellas, y con Babe era diferente de todo lo demás. Capote lo dijo en distintas formas, en distintos momentos y ante distintas personas, con la consistencia de alguien que dice la verdad. Era una de las 2 o 3 grandes obsesiones de mi vida, dijo. Era la única persona en toda mi vida de la que me gustaba absolutamente todo. Estaba locamente enamorado de ella. La actriz australiana Naomi Watts, que interpretó a Babe en la serie Feud, Capote vs. The Swans de FX. El proyecto de Ryan Murphy, que en 2024 volvió a poner la historia de los cisnes en el centro de la conversación cultural americana. Lo resumió con una claridad que la propia Babe nunca habría articulado en voz alta, pero que todos los que la conocieron reconocerían como exacta. La relación de Babe con Capote fue el romance más profundo que vivió nunca, sin sexo. Babe se entregó a ese hombre y a todos sus secretos, y Babe le contó exactamente eso, todo. Las infidelidades de Bill, los detalles, los nombres cuando los conocía, las circunstancias, las humillaciones, el cuaderno dorado donde anotaba las críticas, los intentos de suicidio, la soledad sistemática dentro de una vida que todo el mundo envidiaba desde fuera, con una intensidad que Babe habría encontrado absurda si alguien hubiera podido ver lo que había detrás de las cenas perfectas y los vestidos perfectos y la decoración perfecta de Kiluna Farm. Le habló del miedo a envejecer, de la certeza de que sin el dinero de Bill no existiría como individuo en el mundo, que su identidad entera estaba construida sobre esa base y que si la base temblaba, temblaba todo. De la forma en que su matrimonio era un contrato de trabajo con cláusula de silencio incorporada y con penalizaciones que ningún abogado había escrito, pero que los dos conocían perfectamente. Capote la escuchaba, la consolaba, hacía reír a Babe de las cosas más oscuras porque tenía ese talento y porque entendía que a veces reírse del abismo es la única manera de no caer en él. Y
Según Lawrence Limer, cuando Babe le contó en detalle uno de los episodios más humillantes de las infidelidades de Bill, Capote le aconsejó que se quedara, que lo viera como lo que era, el mejor trabajo del mundo, que aceptara las condiciones y fuera feliz dentro de lo que ese trabajo podía ofrecer. Ese consejo, con toda su honestidad brutal, es la clave de la traición que vendría después, porque Capote sabía exactamente en qué consistía ese trabajo, exactamente cuáles eran las condiciones, exactamente qué estaba cobrando Babe y exactamente qué estaba pagando. Lo sabía todo, con una precisión que ningún otro ser humano en la vida de Babe tenía. Y lo que sabía, eventualmente, lo escribió. El escritor Gerald Clark, biógrafo de Capote, y su amigo personal durante años, leyó los capítulos de Answered Prayers, mientras Capote flotaba en una piscina sobre una colchoneta de goma, con un vaso en la mano y la satisfacción de alguien que cree haber escrito algo grande. Clark le dijo, escogiendo sus palabras con cuidado: «¿La gente no va a estar contenta con esto, Truman?» Capote respondió sin inmutarse: «Bah, son demasiado tontos. No van a saber quiénes son. No pudo estar más equivocado en toda su vida. Cuando alguien te dice que nadie va a reconocerse en lo que has escrito, lo que en realidad te está diciendo es que sabe perfectamente que todos van a reconocerse». Capote no era tonto. Era exactamente lo contrario. Y eso hace lo que hizo todavía más difícil de entender, y al mismo tiempo completamente inevitable. En 1966, el mismo año en que organizó el Black and White Ball en el Gran Salón del Plaza Hotel de Nueva York, la fiesta que los periódicos llamaron la fiesta del siglo y que reunió en una sola noche a Lauren Bacall, Frank Sinatra, Mia Farrow, la princesa Lee Radziwill, el escritor Norman Mailer, la editora de Washington Post, Katharine Graham, y 500 personas más que representaban todo el poder cultural, político y financiero de la América de los años 60, Truman Capote firmó un contrato con Random House para una novela llamada Answered Prayers. Iba a ser su obra maestra, la novela que lo colocaría definitivamente en el panteón de los grandes escritores americanos del siglo XX. Recibió un anticipo de $25.000. La fecha de entrega era el 1 de enero de 1968. Ese plazo no se cumplió, ni el siguiente, ni los 4 siguientes. A lo largo de más de una década, Random House revisó el contrato 4 veces adicionales, cada vez con más dinero sobre la mesa y con fechas cada vez más generosas. La oferta económica creció hasta alcanzar $1 millón por una novela terminada en 1981. La novela nunca se terminó. Lo que quedó de ella se publicó póstumamente en 1987 en América, bajo el título Plegarias atendidas, la novela inacabada. 400 páginas de un libro que debía haber tenido el doble. En junio de 1975, con la novela todavía sin terminar y la presión de Boston Gentisus Random House acumulándose, Capote publicó en Esquire el primer capítulo como prelanzamiento, un texto titulado Mojave, una historia de infidelidad sexual, violencia y traición entre personajes ficticios que eran, para cualquiera que conociera el mundo de los Paley, transparentemente Babe y Bill, aunque con los nombres cambiados y con la ficción suficiente para dar cobertura legal. La investigadora Kelly Greenberg Jepcott, que pasó más de una década estudiando a Capote y sus cisnes para su novela Swan Song, describe Mojave como un retrato bastante transparente de Babe Paley y su marido. La reacción de las cisnes cuando salió publicado fue de elogio entusiasta y casi unánime. «Truman, estás brillante, estás en tu mejor momento». Nadie se ofendió de manera visible, o nadie lo demostró. Capote interpretó ese silencio como aprobación, como luz verde, como prueba de que podía ir más lejos. El número de noviembre de 1975 de Esquire publicó el segundo capítulo, la Côte Basque 1965. 11.000 palabras, ambientadas en el célebre restaurante francés de Fifth Avenue, donde Capote y sus cisnes comían habitualmente, el lugar donde las conversaciones de sobremesa duraban horas y donde los secretos circulaban con el mismo ritmo natural que el vino. El narrador del texto se llama Jonesy, un alter ego de Capote apenas disimulado, y se sienta a una mesa y durante el almuerzo va vomitando, una por una, las historias más oscuras y comprometedoras de la alta sociedad neoyorquina.
La historia de Johnny Carson, presentado en el texto como Bobby Baxter, el payaso de medianoche, que desde la cama de su amante llama a su mujer y con una crueldad que quita el aliento, le pone en el teléfono a la otra mujer para que la esposa pueda escuchar exactamente dónde está su marido y con quién. La historia de Anne Woodward, la actriz y modelo que en 1955 mató a su marido de un escopetazo en su mansión de Long Island, alegando que lo confundió con un intruso, un caso que había quedado soterrado durante años en los rumores de la alta sociedad, y que Capote resucitó sin una sola palabra de compasión. La historia de Joseph Kennedy, el padre del presidente asesinado, acusado explícitamente de violación. Historia tras historia, cada una con su capa de ficción lo suficientemente fina como para que cualquiera que viviera dentro de ese mundo reconociera inmediatamente a quién se refería Capote, y lo suficientemente espesa como para que los abogados de Random House no encontraran ninguna base legal para detener la publicación. Y luego, en el centro de todo, la historia de Sidney Dillon. Sidney Dillon, el conglomerador, hombre de negocios de éxito extraordinario, marido de la glamorosa e impecable Cleo Dillon, una pareja que absolutamente nadie en la alta sociedad neoyorquina identificó con dificultad como Bill y Babe Paley. Capote describía en 11 páginas el relato detallado de cómo Sidney Dillon había pasado la noche con una mujer que no era su esposa, descrita en el texto con suficiente especificidad como para que los lectores del Círculo entendieran que podría ser la esposa de un exgobernador de Nueva York, y los manejos desesperados del personaje para lavar las sábanas manchadas antes de que su mujer impecable volviera a la habitación del hotel. El detalle no era ficción inventada en un escritorio. Era una historia real que alguien le había contado a Capote en confianza, en alguna de esas comidas en la Côte Basque, en alguna de esas tardes en las que las confidencias circulaban como si fueran parte natural de la conversación entre amigos que no se guardan nada. Esas 11.000 palabras salieron publicadas en noviembre de 1975 y en el plazo de 48 horas el mundo social de Nueva York estaba en llamas. La investigadora Kelly Greenberg Jeffcott lo describió con una imagen que nadie que haya leído sobre el episodio ha olvidado. En el momento en que publicó ese segundo extracto en Esquire, fue como detonar una bomba. Todo el mundo se volvió contra él. Era persona non grata. Un crítico de la época, cuyas palabras quedaron registradas en varias crónicas del período, dijo que el texto era mierda servida en un plato de oro. En la descripción que tal vez captura mejor la reacción general, un periodista que cubrió el escándalo escribió que los monstruos sagrados de la alta sociedad llevaban semanas en estado de shock. En las horas siguientes a la publicación, los teléfonos de la alta sociedad neoyorquina no pararon. Slim Keith convocó a las cisnes. Leyeron el texto. Identificaron cada historia, cada personaje, cada secreto filtrado bajo el barniz de la ficción. Identificaron los detalles que solo podían haber venido de conversaciones privadas. Identificaron el momento exacto en que Capote había convertido su confianza en material literario. La directiva fue unánime y no admitió excepciones. Ninguna volvería a hablar con Truman Capote. La prohibición no fue sugerida como opción, fue dictada como obligación. Gloria Vanderbilt, que aparecía en el texto de manera que no la dejaba en buen lugar, dijo en público que la próxima vez que viera a Truman Capote le iba a escupir en la cara. Slim Keith fue más categórica y más permanente. Fue injusto y terrible que pusiera esas palabras en mi boca. Nunca lo perdonaré, nunca. Y cumplió esa promesa durante el resto de su vida. Babe Paley leyó el texto. No dijo nada en público. No hizo declaraciones. No concedió entrevistas. Colgó el teléfono cuando llamó Capote. Y nunca volvió a contestarlo. Esa fue su venganza. El silencio absoluto, mantenido durante 3 años hasta su muerte, hacia el único hombre al que había confiado absolutamente todo. Capote huyó de Nueva York en cuanto el número salió a la venta, con la excusa de un papel pequeño en una película de Los Ángeles. Pero no pudo escapar de las consecuencias, porque las consecuencias eran internas tanto como externas, según él mismo recordó después, y según personas que lo vieron en esos días, se encerró en su apartamento en el complejo de las Naciones Unidas en Manhattan, tumbado en la cama, llorando,
repitiendo sin parar las mismas palabras. No quería hacerlo, pensé que volverían. Su ahijada Kate Harrington, hija de John O'Shea, uno de sus amigos más cercanos, dijo que en esos días fue como si hubieran sufrido una muerte en la familia. No quería hacerlo, pensé que volverían. Esas palabras son importantes, porque revelan que Capote no solo sabía lo que había hecho, sino que había calculado mal las consecuencias, que había sobreestimado la capacidad de esas mujeres para absorber la traición o para perdonarla, que en algún lugar de su extraordinaria inteligencia había un punto ciego que le impedía comprender que hay cosas de las que uno no vuelve. Hay algo que hace la traición de Capote todavía más oscura, cuando se conoce la cronología completa y no solo el evento aislado. En 1974, un año antes de que la Côte Basque, 1965, saliera publicado en Esquire, Babe Paley había recibido el diagnóstico de cáncer de pulmón. Años de fumar 2 paquetes diarios habían pasado factura de una manera que no tenía marcha atrás. El diagnóstico era grave, y Babe lo sabía. No está documentado con certeza si Capote sabía del cáncer cuando entregó el capítulo a Esquire, pero lo que sí es cierto es que cuando Babe leyó esas páginas en noviembre de 1975, las leyó sabiendo que le quedaba tiempo limitado, y eligió no desperdiciarlo en perdonar a quien la había traicionado de la única manera que podía hacerle daño real, revelando lo que había debajo de la perfección. Con la serenidad peculiar de alguien que ya ha procesado la idea de su propia muerte, Babe empezó a planificar su funeral con la misma precisión con que había organizado cada cena en Kiluna Farm durante 30 años. Eligió el menú que se serviría en el almuerzo posterior al entierro. Eligió los vinos. Envolvió sus joyas en papel de colores y elaboró un archivo completo con instrucciones detalladas de a quién debía ir cada pieza después de su muerte. Cada objeto tenía su destinatario. Cada destinatario tenía su sobre. Cada sobre tenía sus instrucciones. La mujer perfecta, organizando su propia desaparición con la misma excelencia con que había organizado todo lo demás en su vida, sin excepciones, hasta el final. Sin sus cisnes, Capote se hundió de una manera que sus amigos más cercanos observaron con la impotencia de quien ve un accidente ocurrir en cámara lenta, sin poder hacer nada para detenerlo. El ostracismo fue rápido y total. Ostracizar a Truman se convirtió en la cosa que había que hacer, informó Vanity Fair, en una crónica de los meses siguientes que se ha citado innumerables veces. Capote pasó de ser el invitado más solicitado de Nueva York a no ser bienvenido en ninguna de las mesas donde había comido durante años. Los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones dejaron de llegar. Las cenas a las que había asistido toda su vida adulta continuaron sin él. El mundo que había construido a fuerza de talento y encanto y los secretos ajenos se cerró sobre sí mismo y lo dejó fuera. Se refugió en Estudio 54, en la fábrica de Andy Warhol, en cantidades crecientes de cocaína, pastillas y alcohol. Esquire publicó 2 capítulos más de Answered Prayers en 1976, pero el proyecto se paralizó. Capote entró y salió de clínicas de rehabilitación a lo largo de los años siguientes sin que ningún intento durara el tiempo suficiente para marcar una diferencia duradera. C.Z. Guest, una de las pocas cisnes que no lo cortó completamente, llegó a acompañarlo personalmente a una de las clínicas de desintoxicación. Pero la bebida continuó, el deterioro continuó, y Answered Prayers, la novela que lo había destruido antes de terminarse, siguió sin terminarse. El 6 de julio de 1978, Babe Paley murió en su apartamento de Milestone, Manhattan. Fue un día después de su 63 cumpleaños. La rodeaban su familia. No había perdonado a Capote. Habían pasado casi 3 años desde la publicación del extracto que lo cambió todo, y en ningún momento de esos 3 años, Babe había contestado al teléfono cuando él llamaba, ni respondido una carta, ni enviado ningún mensaje a través de ningún intermediario. Capote no fue invitado al funeral. Fue enterrada en el Memorial Cemetery of St. John's Church, en Cold Spring Harbor, Nueva York. Cuando Bill Paley murió en 1990,
fue enterrado a su lado. El hombre que la había traicionado año tras año dentro del matrimonio descansa junto a ella para siempre. Capote, al enterarse de la muerte, dijo que era como haber perdido a la persona más importante de su vida. Que lo fuera, no la protegió de él cuando pudo haberlo hecho. En los últimos años de su vida, Truman Capote era una ruina de sí mismo que conservaba intactos el ingenio y el dolor, y poco más. Demasiado borracho para escribir de manera sostenida, demasiado solo para vivir en Nueva York con alguna forma de dignidad, demasiado orgulloso para pedir perdón de una manera que las personas a quienes se lo pedía pudieran aceptar de verdad. La única amiga que le quedaba del mundo que había conocido y destruido era Joan Carson, la exesposa de Johnny Carson, a quien había retratado también en la Côte Basque, 1965, con menos crueldad que a otros, y que sin embargo, o quizás por eso, lo había perdonado. Joan le reservaba un cuarto en su casa de Bel Air, Los Ángeles. En los últimos meses de su vida, Capote se fue a vivir allí con la excusa de que iba a terminar finalmente Answered Prayers, que iba a escribir el libro que le debía al mundo desde 1966. Joan le preparó el cuarto, le llenó la nevera, le puso papel en blanco sobre la mesa, le organizó el tiempo para que pudiera escribir. Capote se sentaba junto a la piscina con un bolígrafo en una mano y un vaso en la otra, y miraba el agua. Cuando Joan revisó sus cuadernos después de su muerte, encontró que las páginas no estaban vacías, sino llenas de una sola frase, repetida hasta el final del cuaderno, como un mantra, o como el registro de una mente que ya no podía ir a ningún otro lugar. Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, que es tan real como tropezarte con tu propio pie. El 25 de agosto de 1984, Joan Carson entró en el dormitorio de su casa en Bel Air y encontró a Truman Capote luchando por respirar. Tomó su pulso. Era muy débil, muy irregular. Recordaría después en distintas entrevistas a lo largo de los años. Capote dijo: «Creo que me estoy muriendo». Joan respondió: «Truman, ni se te ocurra. Si te mueres, no te vuelvas a hablar». Los dos se rieron, con esa risa de las personas que llevan años procesando juntas cosas para las que el mundo normal no tiene vocabulario. Cuando el pulso siguió debilitándose, Joan quiso llamar a los paramédicos. Capote la agarró del brazo con una fuerza que ella no esperaba. «No, no paramédicos, no médicos. Si de verdad me quieres, déjame ir». Joan llamó a los paramédicos de todas formas. Cuando llegaron, Truman Capote ya había muerto. Tenía 59 años. Le faltaba exactamente un mes para cumplir 60. La causa oficial de muerte fue enfermedad hepática complicada por flebitis e intoxicación múltiple por fármacos. Los toxicólogos del condado de Los Ángeles aclararon públicamente que no fue una sobredosis en el sentido habitual del término. Los medicamentos encontrados en su sistema eran todos recetados para el sueño, la ansiedad, el dolor de piernas y las convulsiones epilépticas. El cuerpo había llegado al final de lo que podía aguantar. Esencialmente, murió de causas naturales, dijo el portavoz del forense. El cuerpo simplemente había llegado al límite. Según Joan Carson, cuyo relato de las últimas horas de Capote ha sido publicado en múltiples fuentes y confirmado en sus aspectos principales, las últimas palabras de Truman Capote fueron 3 cosas en este orden. Llamó a su madre, que llevaba décadas muerta. Dijo «Beautiful Babe» y pronunció el título de su novela inacabada. Answered Prayers, las oraciones atendidas. La mujer que no lo perdonó había muerto 6 años antes, y sin embargo, fue la última persona en su mente. No Bill Paley, no las joyas, ni los vestidos, ni la perfección construida y mantenida durante décadas a un coste que nadie de fuera podía calcular. Babe, la mujer real debajo de todo eso. La única a quien había visto. Sus cenizas fueron divididas entre Joan Carson y su pareja de toda la vida, Jack Dunphy, con quien había compartido más de 3 décadas sin que ninguno de los dos pudiera explicar completamente la naturaleza exacta de lo que los unía. La porción de Joan fue subastada en 2016, un año después de su muerte, como parte de la liquidación general de sus posesiones. La casa de subastas Juliens la incluyó en el catálogo con cierta ambivalencia interna,
según relató posteriormente su director, que admitió que el debate ético sobre si vender los restos de alguien era legítimo había sido real y prolongado. Decidieron hacerlo porque, como dijo el director en Variety, Truman Capote habría encontrado absolutamente perfecto que sus cenizas fueran subastadas. Un comprador anónimo las adquirió por $45.000. Nadie sabe quién fue. La historia terminó como había vivido, con un secreto que nadie reveló. Hay una manera fácil de contar esta historia y hay una manera honesta. La manera fácil es presentar a Capote como el villano que traicionó a la mujer que lo quería, y a Babe como la víctima que pagó el precio de haber confiado en alguien que no era digno de esa confianza. Es una historia limpia. Tiene un culpable visible y una víctima simpática. Se puede resumir en una frase, y es profundamente incompleta. La manera honesta es más incómoda, porque no hay un villano simple en esta historia. Hay dos personas que fueron exactamente lo que el mundo que las creó les pidió que fueran, y que pagaron exactamente el precio de ser esas cosas. Babe Paley fue creada por un sistema que le enseñó que su único valor real y sostenible era la perfección visible, que el matrimonio era una transacción de poder disfrazada de amor, y que mentir sobre esa transacción era parte del contrato, que la única manera de sobrevivir en ese mundo era no confiar en nadie porque la confianza era debilidad, y la debilidad era peligrosa. Su madre lo sabía. Ella lo aprendió, y lo ejecutó durante décadas con la disciplina de quien no puede permitirse el lujo de equivocarse ni una sola vez. Truman Capote fue creado por el mismo sistema, pero desde el otro lado y desde abajo. Era el niño abandonado que nunca dejó de buscar la aprobación de gente más poderosa que él. Era el genio que usaba su talento como moneda de acceso a mundos que de otro modo lo habrían excluido tan sistemáticamente como excluían a Bill Paley por ser judío. Era el escritor cuya única herramienta real era convertir las vidas de los demás en material, que lo había hecho desde los 10 años y que no sabía hacer otra cosa y que en el fondo no creía que debiera hacer otra cosa. Toda su carrera había funcionado así. Lo que Babe llamó traición, Capote lo llamó arte. Y los dos tenían razón. Eso es lo que hace la historia imposible de resolver. Lo que diferencia esta historia de cualquier otra historia simple de traición es que las dos personas involucradas sabían perfectamente las reglas del juego que estaban jugando. Babe sabía que Capote era un escritor que convertía vidas en historias, que eso era su naturaleza y su oficio y que nunca había sido otra cosa. Capote sabía que Babe le estaba confiando cosas que técnicamente no debería confiarle, que esa confianza era un regalo que no debía maltratar. Los dos eligieron continuar de todas formas, durante años, porque lo que había entre ellos era real, y en las vidas de ambos, lo real escaseaba de manera tan aguda que merecía el riesgo. Babe le confió sus secretos más oscuros, porque Capote era la única persona que la había mirado y visto a Babe, no a la señora Paley, no a la mujer perfecta, construida a partir de un accidente de 1934 y de las expectativas de una madre que entendía el matrimonio como estrategia, a la mujer real que existía por debajo de todo ese aparato, a la chica del pañuelo de gasa que sabía que la perfección se construye y que la construcción nunca termina y que nunca puedes bajar la guardia porque si bajas la guardia, el accidente vuelve. Y Capote los publicó porque eran la historia más hermosa y más oscura que tenía. Porque sin esos secretos no había novela, y sin la novela no había Capote. No el Capote que él necesitaba ser para justificar todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. Truman Capote dijo de Babe Paley una frase que se ha repetido miles de veces desde entonces en artículos y libros y conversaciones, la frase más citada que existe sobre ella, la que más aparece en portadas y titulares. La señora P tenía un solo defecto: era perfecta. Por lo demás, era perfecta. Si esa frase se lee como un elogio, es que no se está prestando suficiente atención a lo que dice. Es un diagnóstico. Es la descripción clínica de alguien que ha construido una identidad tan hermética, tan completa, tan sin fisuras en todos sus bordes visibles, que ya no tiene salida posible.
La perfección como trampa, la confianza como arma, la amistad como material bruto, el dolor como argumento. Babe Paley murió perfecta y traicionada. Truman Capote murió solo y arrepentido. Los dos murieron diciendo el nombre del otro, de maneras que el otro no pudo escuchar. Bill Paley siguió viviendo 12 años más y fue enterrado junto a la mujer a quien había traicionado, de maneras que ningún libro publicó, pero que ella había apuntado en un cuaderno dorado. Y el sistema que los creó a todos no perdió un solo día de trabajo. La serie Feud, Capote vs. The Swans, de Ryan Murphy, estrenada en FX en enero de 2024, volvió a poner esta historia en el centro de la conversación cultural americana casi 50 años después de que ocurriera. Naomi Watts como Babe, Tom Hollander como Capote, Diane Lane como Slim Keith, Treat Williams en su último papel antes de morir como Bill Paley. La serie fue nominada a los Emmy y generó meses de debate sobre qué fue real y qué fue dramatización. La nieta de Babe Paley, Belle Borden, publicó un artículo de opinión en el New York Times, criticando ciertas interpretaciones de la serie. Los biógrafos debatieron en revistas y podcasts qué había pasado exactamente en esas cenas y qué era reconstrucción dramática. Y Babe Paley, que murió en 1978, creyendo que su historia era suya y de nadie más, se convirtió 46 años después de su muerte en el Murzotin, personaje del momento en la televisión americana. El libro que inspiró la serie, Capote's Women, A True Story of Love, Betrayal and a Swan Song for an Era, de Lawrence Limer, publicado en 2021, fue el primer intento sistemático de documentar no solo el escándalo de Answered Prayers, sino las vidas completas de las mujeres a quienes Capote llamó sus cisnes. Lo que Liamer encontró, entrevistando a familiares y amigos y leyendo archivos que habían permanecido cerrados durante décadas, fue exactamente lo que esta historia sugiere desde el principio. Que detrás de cada una de esas mujeres perfectas había una vida con una cantidad de dolor y de complejidad que habría llenado varias novelas. Y que Capote lo sabía, y que lo sabía porque se lo habían contado, y que aún así lo publicó. Hay una última imagen que merece quedarse. En el cementerio de Cold Spring Harbor, Nueva York, hay dos lápidas juntas, una con el nombre de Barbara Cushing Mortimer Paley, otra con el de William C. Paley. Están uno al lado del otro desde 1990, cuando Bill murió y fue enterrado donde ella había pedido que lo enterraran, o donde él había pedido que lo enterraran junto a ella, o donde alguien decidió que debían estar. Los detalles, como tantos detalles de esta historia, no están completamente documentados. Lo que sí está documentado es que están juntos. El hombre que la traicionó dentro del matrimonio y la mujer que lo aguantó durante 31 años, porque eso era el mejor trabajo del mundo, según el consejo de quien después la traicionaría de la única manera que importaba de verdad. No hubo ganador. Solo hubo dos personas que fueron exactamente lo que el mundo les pidió que fueran, hasta que eso ya no fue suficiente. Y la lección que eso deja, si es que hay alguna, es que la perfección y la traición no son opuestos. Son compañeras. Siempre lo han sido. Si esta historia te ha impactado, si en algún momento has pensado que Babe merecía más, o que Capote era inevitable, o que en realidad los dos eran las mismas cosas miradas desde lados opuestos del mismo espejo, o que Bill Paley es el personaje que se sale demasiado fácilmente de esta historia sin suficiente escrutinio, deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo lo ves. ¿Cuántos de vosotros creen que Capote sabía exactamente lo que estaba haciendo? ¿Cuántos creen que se engañó a sí mismo? ¿Cuántos creen que en el fondo Babe lo perdonó pero nunca pudo decírselo? Esas conversaciones son las que hacen que esta historia siga viva, medio siglo después de que ocurriera. Y si te quedas con ganas de más historias como esta, en este canal tienes la historia completa de Lee Radziwill, que fue también uno de los cisnes de Capote y que tenía sus propios secretos y sus propias traiciones. La historia de Jackie Kennedy, la de las familias que construyeron sus imperios sobre el silencio de las mujeres que amaban. Suscríbete. La próxima historia ya está en camino. Y es igual de oscura.